Hola, hola chiquitines. Bienvenidos al tercer parcial. En este tercer parcial trabajaremos las siguientes unidades: expresión y creación literaria. Dentro de esta unidad tenemos los textos literarios, textos de género narrativo, tenemos las superestructuras textuales, tenemos la poesía y el teatro. También trabajaremos la unidad reflexión sobre la lengua. Aquí mencionaremos la teoría lingüística y la morfosintaxis. Expresión y creación literaria. Textos literarios. Este es un repaso. Recuerdan que hablábamos de los textos literarios y es que cuando hablamos de textos literarios nos referimos a los textos narrativos, a los textos líricos y a los textos dramáticos. Dentro de los textos narrativos tenemos la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, entre otros. Dentro de los textos líricos, que es poesía, tenemos la elegía, el poema, tenemos la oda y tenemos la canción. Dentro de los textos líricos, cuando decimos textos líricos nos referimos a poesía. También tenemos dentro de los textos literarios los textos dramáticos, que son diálogos entre personajes, y estos textos dramáticos serán realizados para ser representados ante un público determinado. Entre ellos tenemos la tragedia, la comedia, el sainete y el entremés. Y también hablábamos en clases anteriores, si usted le recuerda, de los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos tenemos, ¿verdad?, la narración literaria, tenemos la narración histórica y tenemos la narración periodística. Dentro de la narración literaria tenemos el cuento, tenemos la novela también, tenemos la fábula, tenemos la leyenda. También dentro de la narración histórica vamos a mencionar el diario, la crónica y la biografía. También dentro de los textos narrativos tenemos la narración periodística y aquí nos referimos a la noticia. Y ahora entramos de lleno al tema con el cual vamos a comenzar el tercer parcial. Y el tema es superestructuras textuales. Y es que cuando decimos superestructuras textuales, nos referimos a la organización, al esqueleto, nos referimos al armazón con el cual está elaborado o con el cual podemos construir un texto. Y es que cada texto es diferente de acuerdo a su estructura. La superestructura. La superestructura es la forma del texto expresada en determinada distribución espacial de sus componentes, la cual depende de la clase de texto del cual estemos hablando o el texto que estemos redactando. El esquema abstracto en el que en este se organizan y jerarquizan las ideas de un texto, ofrece un formato que permite dividirlo en partes. Por ejemplo, si estamos hablando de textos narrativos, vamos a decir que estos son totalmente diferentes en superestructura a los textos expositivos. ¿Por qué? Porque un texto expositivo tiene la siguiente superestructura, ¿verdad? Un texto expositivo tiene introducción, desarrollo, conclusiones, mientras que un texto narrativo tiene la siguiente superestructura: inicio, nudo y desenlace. Además de que un texto narrativo pues tiene inicio, nudo y desenlace, también tiene personajes, tiene acción, tiene un tiempo determinado, lo cual los textos expositivos pues en los textos expositivos pues no tienen personajes, como sí lo tienen los textos narrativos. Entonces, lo que tienen los textos expositivos son ideas planteadas de forma objetivamente que tienen un interés especial para el público. Entonces, cada uno de estos textos tienen una superestructura diferente.
diferente. Aquí hay un esquema y dice estructura textual, conformada por, cuando nosotros elaboramos un texto, este texto está conformado por una microestructura, que es la unidad mínima del texto, y aquí nos referimos a las oraciones, a las palabras, a la ortografía y a la sintaxis. Cuando hablamos de microestructura, cuando hablamos de macroestructura, nos referimos a la idea global del texto, ¿verdad? Y es que los párrafos tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando y tienen que llevarnos a una idea global. A eso le llamamos macroestructura. La superestructura, pues, se refiere al armazón. ¿Cómo vamos a armar ese texto? ¿Cuál es la silueta que le vamos a dar? Y aquí tenemos que ver qué tipo de texto es el que vamos a trabajar. Si nos piden un texto expositivo, bueno, pues el armazón es diferente. Si nos piden un texto argumentativo, el armazón es diferente. Si nos piden un texto narrativo, el armazón es diferente. Por ejemplo, aquí en la superestructura les da las partes del texto, un texto expositivo, y les dice inicio o introducción, desarrollo y conclusiones. Y es que como estamos hablando de superestructuras textuales, vamos a mencionar la superestructura del cuento en este caso y vamos a hablar un poquito de los textos descriptivos. Y vamos a decir del cuento que es una narración literaria que ha sido concebida para ser contada. Es una narración breve y tiene un esquema sencillo con una acción reducida sobre un aspecto de la vida, ¿verdad? De la vida de los personajes o de un personaje en específico. Tiene una visión simbólica. ¿Por qué una visión simbólica? Porque siempre trata de dejarnos algo relacionado con la moral y la filosofía. También es sistematizado en un hecho altamente significativo. Tenemos diferentes tipos de cuentos. Tenemos los cuentos fantásticos, los cuentos cómicos, tenemos los microrelatos, tenemos los cuentos policiales, los de misterio. Tenemos los cuentos infantiles de terror, los cuentos realistas y los cuentos históricos. También podemos mencionar los cuentos de misterio, los cuentos costumbristas, los cuentos orientales. También tenemos cuentos poéticos, regionales, criollos y vernáculos. Las características del cuento. Y dentro de las características podemos mencionar la brevedad. Ya decíamos que el cuento pues tiene una extensión pequeña, que es corto, que es breve. También otra característica, tiene una intención moral y filosófica, ¿verdad? Que aquí nos deja una visión simbólica, ¿verdad? Aquí este tipo de intención moral y filosófica lo encontramos en los cuentos infantiles y también en los cuentos populares. También el cuento tiene otra característica, que tiene una condición sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que se da de forma rápida y breve, ¿verdad? Y que plantea un cuadro de vida en el que se desarrolla una trama, donde los personajes son pocos, pero dan una visión completa de lo que cuentan. Tenemos el procedimiento. Aquí predomina lo narrativo de lo descriptivo, sobresale la narración. Y en el tiempo, ¿verdad? El cuento pues lleva un orden cronológico y lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se da desde un inicio hasta un final. Y tiene una estructura como ser iniciación, tiene un nudo o desarrollo y por último tiene un cierre o final. Y vamos a hablar un poquito de otra estructura textual, estructura textual que tiene una superestructura también. Tenemos a los textos descriptivos. Aquí se les menciona la prosopografía, que son tipos de textos descriptivos, la etopeya, el retrato, la caricatura, la topografía y el autorretrato. Cuando decimos prosopografía, nos referimos
a la descripción física de un ser vivo o de un animal. Podemos describir a una persona físicamente, como por ejemplo, decimos María es una niña alta, tiene el cabello rubio, sus cejas son muy gruesas, sus ojos son cafés, tiene una nariz muy delineada y sus dientes son muy blancos. Ahí estamos describiendo a María de forma prosopográfica. La estamos describiendo físicamente, pero también existe la etopeya, que es otro tipo de descripción. Aquí pues describimos a María, pero en su forma psicológica describimos el carácter de la persona. Por ejemplo, María, si la queremos describir etopéyicamente, decimos María rara vez está enojada, en las mañanas se levanta cantando y sonriendo. A pesar de estar desvelada, se le ve feliz caminar por la calle. Aquí estamos describiendo a María, pero en forma de carácter la estamos describiendo psicológicamente. Cuando decimos retrato, aquí vamos a combinar tanto lo físico como lo psicológico. Vamos a combinar lo físico con el carácter de una persona. El retrato, bueno, descripción física y moral de la persona. Lucía es alta y de cabello café, tiene carácter fuerte y parece estar siempre enojada. Usa siempre lentes y de vez en cuando cuenta chistes. Aquí, en este tipo de descripción, en el retrato, pues combinamos tanto la prosopografía con la etopeya. La caricatura es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos. Por ejemplo, aquí tenemos también un ejemplo de caricatura. Era una mujer más envejecida que vieja, y bien se conocía que nunca había sido hermosa. Debió de tener en otro tiempo buenas carnes, pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón vacío. Allí, valga la verdad, no se sabía lo que era pecho ni lo que era barriga. Esto que acabo de leer es un tipo de texto en forma de caricatura, que lo que se quiere pues exagerar las características físicas y psicológicas pues de las personas, y tienen un fin humorístico. La topografía pues es la descripción de un lugar. Podemos describir los lugares, podemos describir nuestra casa, y a esa descripción le vamos a llamar topografía. Podemos describir el bosque, el parque, y esa es una topografía. Autorretrato es cuando me describo a mí mismo, o también cuando la persona se describe a sí misma. Y por último vamos a pasar a los diálogos en la narración. Casi siempre los primeros párrafos son a voz del narrador. Casi siempre cuando leemos un texto narrativo, una novela, un cuento, una fábula, una leyenda, siempre pues quien inicia el diálogo es un narrador. Los primeros párrafos son a voz del narrador, entonces casi siempre se comienza con un narrador, y luego viene la intervención de los personajes en los diálogos. Cada personaje inicia un párrafo nuevo, siempre termina con un punto y aparte. Estos diálogos pues de los personajes siempre van a iniciar con mayúscula, ¿verdad? Ya lo sabemos, y terminan con un punto y aparte. Y siempre estos diálogos también van a iniciar con una raya o guión mayor. Siempre antes del diálogo, antes de que comience la conversación entre los personajes, los diálogos, vamos a escribir una raya o guión mayor. Lo que dice el personaje va precedido de una raya o guión mayor. Siempre entonces vamos a escribir una raya o guión mayor, y vamos a comenzar lo que dice el personaje con mayúscula y lo vamos a terminar con punto y aparte. Aquí tienen un ejemplo de diálogo de un texto narrativo. Este ha sido el tema. Nos vemos la próxima clase.